Hola, te invito a que analicemos juntos el tema criterios de congruencia de triángulos. Quizá te preguntarás, ¿qué es congruencia? Vamos a ver, acompáñame. El término congruencia se utiliza para hacer referencia a la relación de similitud o equilibrio entre dos o más elementos. En matemáticas, se dice que dos o más figuras son congruentes cuando son exactamente iguales, es decir, tienen la misma forma, el mismo tamaño, lados y ángulos iguales. Existen tres criterios que permiten determinar si dos triángulos son congruentes. El primero es lado, lado, lado y se abrevia LLL. Nos dice que dos triángulos son congruentes cuando cada lado de un triángulo mide lo mismo que el correspondiente de otro. Es decir, dos triángulos que tienen lados iguales o las mismas medidas son congruentes. Aquí tenemos dos triángulos congruentes, uno de color azul y otro de color verde. El lado A del triángulo azul mide lo mismo que el lado A1 del triángulo verde. El lado B del triángulo azul mide lo mismo que el lado B1 del triángulo verde. Y el lado C del triángulo azul mide lo mismo que el lado C1 del triángulo verde. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Se abrevia LAL y nos dice que dos triángulos son congruentes si dos lados de un triángulo y el ángulo formado por estos tienen la misma medida que los correspondientes del otro. Es decir, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura. Aquí tenemos dos triángulos congruentes, uno de color morado y otro de color amarillo. El lado A del triángulo morado mide lo mismo que el lado A1 del triángulo amarillo. El ángulo B del triángulo morado mide lo mismo que el ángulo B1 del triángulo amarillo. Y el lado C del triángulo morado mide lo mismo que el lado C1 del triángulo amarillo. El tercer criterio es ángulo, lado, ángulo. Se abrevia ALA y nos dice que dos triángulos son congruentes si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida que los correspondientes del otro. Es decir, dos triángulos con la misma medida de un lado y la medida de sus ángulos extremos iguales son congruentes. Aquí tenemos dos triángulos congruentes, uno de color rosa y otro de color azul. El ángulo B del triángulo rosa es igual al ángulo B1 del triángulo azul. El lado A del triángulo rosa es igual al lado A1 del triángulo azul. Y el ángulo C del triángulo rosa es igual al ángulo C1 del triángulo azul. Recuerda que en general, las figuras que son iguales, es decir, que tienen la misma forma y tamaño, se llaman figuras congruentes. Las figuras congruentes están presentes en nuestra vida cotidiana en construcciones, dibujos, reflejos y en algunos objetos, solo por mencionar algunos ejemplos. Para que practiques, te comparto una breve actividad. Espero que este video haya sido útil para ti. Nos vemos pronto. Adiós.